El aire en el ático de la mansión Zúñiga era tan denso como el terciopelo de las cortinas que nunca se abrían, envolviendo la habitación en una penumbra artificial. Eran las 3 de la tarde de un miércoles de marzo en San Isidro, Lima, pero el ambiente era de medianoche, pesado y frío, a pesar del calor pegajoso que se colaba por las rendijas de las ventanas históricas. El señor Agustín Zúñiga, 54 años, dueño de una fortuna inmobiliaria estimada en $900 millones, acababa de subir esas escaleras prohibidas, sin aliento y con el corazón martilleándole en el pecho, algo que nunca le había ocurrido en una reunión de negocios. Vestía un impecable traje de lana fría, gris plomo, cuyo corte perfecto contrastaba violentamente con el sudor frío que le perlaba la frente, una prueba de que incluso el dinero no podía blindar a un hombre contra el terror. Agustín no estaba allí por placer. Hacía 2 horas que la nueva enfermera de su esposa, una mujer llamada Elena, había susurrado una frase al teléfono de la cocina que le había helado la sangre. Su hija, la niña de 10 años, no ha estado de viaje, como le dice su señora. Está aquí, señor Zúñiga, y no está bien. El magnate había despedido a 3 amas de llaves por mencionar ese ático, siempre creyendo las excusas de su esposa, Verónica, sobre la privacidad o el mantenimiento. Ahora, la luz de su teléfono, un modelo de última generación de titanio y cristal, cortaba el polvo suspendido en el aire mientras sus manos temblaban al buscar el interruptor de la luz. El silencio era roto, solo por el crujir de las viejas tablas del piso y el siseo casi inaudible que venía del rincón más oscuro de esa inmensa habitación. El olor era lo primero que lo golpeó, una mezcla rancia de humedad, desinfectante barato y miedo infantil. Al encender una lámpara de pie polvorienta, la luz reveladora le presentó una escena que desgarró su alma. En el centro, sobre una cama de hierro oxidada y sin sábanas, estaba sentada su hija, Camila, la niña de 10 años que él creía estaba estudiando en un internado suizo. Pero Camila no vestía uniforme de colegiala, sino un pijama deshilachado, sucio, con el cabello castaño enmarañado como nido de pájaros. Lo peor no fue la palidez cadavérica de su rostro, sino la cadena de perro, gruesa y vieja, que aprisionaba su tobillo derecho a la pata de la cama, brillando ominosamente bajo la luz amarilla y temblorosa. El rugido que salió de la garganta de Agustín no era humano, era la voz de un padre que se daba cuenta del horror absoluto. Su traje de $900 millones, sus negocios, su poder, todo se desvaneció, reemplazado por la visión de su pequeña encadenada como un animal. Camila levantó la cabeza lentamente. Sus ojos verdes, idénticos a los de su difunta madre, estaban velados por una niebla de confusión y terror. Estaba demasiado débil para moverse. Solo observaba a ese hombre grande y bien vestido que era su padre, el hombre que la había olvidado. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla sucia y murmuró con una voz casi inaudible, pero que resonó como un trueno en el corazón de Agustín. «Papi, ¿por qué me has dejado aquí?» Agustín se desplomó de rodillas sobre el piso sucio, ignorando el dolor del impacto. Su mirada estaba fija en el grillete de metal pesado, una prueba irrefutable de la maldad que se había gestado bajo su propio techo, en la casa que él pagó, en la que su esposa vivía como una reina. El magnate, que había cerrado acuerdos por miles de millones, con una frialdad legendaria, era ahora un hombre roto, incapaz de articular una palabra, su mente luchando por procesar la verdad. Su hija había sido secuestrada por su esposa, Verónica, para asegurar la herencia, y él había sido tan ciego, tan ausente, tan absorbido por el dinero, que no había visto el sufrimiento de su propia carne y sangre. El sonido de la puerta abriéndose abajo lo sacó de su estupor. La alarma del pánico recorriendo su cuerpo. Tenía que sacar a Camila de allí, ahora. Con manos temblorosas,
Buscó en su bolsillo la navaja suiza que siempre llevaba, un hábito viejo, e intentó cortar los eslabones de la cadena. Pero el metal era demasiado grueso, y sus manos temblaban tanto que la herramienta resbalaba, hiriendo sus dedos. Miró a Camila, que se acurrucó de miedo, pensando que su padre era parte del tormento. «Perdóname, mi amor», susurró Agustín, su voz áspera y quebrada, mientras intentaba consolarla. Pero el miedo de la niña era evidente, una acusación silenciosa contra su paternidad negligente. De repente, una figura esbelta apareció en la puerta. Era Elena, la enfermera, vestida con un uniforme blanco impecable que parecía fuera de lugar en la miseria del ático. Elena no mostró sorpresa, solo una determinación helada y controlada. «Señor Zúñiga, no tenemos tiempo». Su esposa llamó a seguridad. «Dijo que usted la estaba amenazando. Tiene que irse. Yo la sacaré de aquí. La policía estará aquí en 10 minutos». Su voz era firme, la única roca en medio del caos. Agustín sintió un escalofrío de terror. Verónica no solo había encadenado a Camila, sino que también había tendido una trampa para incriminarlo y tomar el control total de los bienes, acusándolo de secuestro y abuso. Elena se acercó a Camila. Habló con ella en un tono bajo y tranquilizador, examinando el tobillo dolorido, y luego miró directamente a Agustín, quien aún estaba paralizado. «Váyase, ahora. Yo haré que parezca que la señora la encontró aquí y que usted huyó. Váyase y pida ayuda. Denúncielo. Llámeme a este número en 1 hora», dijo, deslizando un pequeño papel doblado en la mano de Agustín. El magnate, desorientado pero sintiendo un instinto primitivo de supervivencia y de lucha por su hija, se levantó, su corazón dividido entre el deseo de quedarse y la necesidad de actuar. Miró una última vez a Camila, quien ahora miraba a Elena con un destello de confianza, un indicio de esperanza que no había mostrado por su padre. Si sientes la misma rabia y la misma impotencia que Agustín al ver a su hija encadenada, deja un «No estás solo, Camila» en los comentarios. Agustín corre, pero no para fugarse, corre para enfrentar su verdad. Atraviesa el salón principal con sus mármoles italianos y sus obras de arte caras. Un escenario de riqueza obscena que ahora le parece un mausoleo a su propia ceguera. Sale por la puerta de servicio, no por la principal. Una humillación autoimposta que siente merecer. En la calle, con el sol de la tarde limeña, que ya no esquenta, sino que castiga, se mete en su Bentley negro blindado, cuyo interior de cuero fino cheira a éxito y a soledad. Mira el papel que Elena le dio, un número de celular y una dirección de un café modesto a 16 kilómetros de allí, en un distrito que él nunca se atrevería a visitar, el tipo de lugar donde no se manejan propiedades multimillonarias. Su reflejo en la ventanilla es el de un hombre de 54 años que parece haber envejecido 20 minutos en el ático, con el cabello plateado desordenado y una expresión de angustia que no desaparecía. Mientras conduce a toda velocidad, ignorando las normas de tránsito, el recuerdo de Camila, encadenada y pálida, se mezcla con las imágenes fragmentadas de su pasado reciente. Agustín siempre había sido un hombre de números, de contratos, de torres de cristal que crecían sin parar, pero nunca de emociones. Después de la muerte de su primera esposa y madre de Camila, hace 7 años, una mujer dulce que amaba las flores y los libros, Agustín había enterrado su dolor bajo capas de trabajo, dejando la crianza de Camila en manos de niñeras. Verónica, su segunda esposa, y 20 años más joven y con una belleza fría, había llegado hacía 3 años. Él la había visto como una inversión, una figura decorativa que traería orden social a su vida, un trofeo más, sin percibir que era una depredadora que veía a su hija como el único obstáculo para su herencia.
La soledad de Agustín no era la ausencia de gente, sino la ausencia de propósito genuino. Aunque tenía una lista interminable de contactos, socios y aduladores, se da cuenta ahora de que no tenía un solo amigo que pudiera llamar para pedir ayuda en esa situación de vida o muerte. Su círculo social, lleno de trajes caros y champán francés, se basaba en el interés mutuo, nunca en la afectividad. Recuerda una conversación con Camila, hacía más de un año, antes de que Verónica la enviara a Suiza. La niña, con su inocencia desarmante, le había preguntado: «Papi, ¿por qué siempre estás hablando con ese teléfono? ¿Soy yo menos importante que tus negocios?» Él, con una risa nerviosa y un abrazo rápido y superficial, le había prometido un viaje que nunca llegó, una promesa vacía que ahora ardía en su memoria como una traición imperdonable. Al llegar al café acordado, un lugar ruidoso y lleno de vida real que parecía vibrar con la energía de la clase trabajadora, Agustín se siente tan fuera de lugar como un billete de $100 en el suelo. Se estaciona a cierta distancia y espera, su corazón latiendo con la impaciencia que antes reservaba para un cierre financiero. Después de una hora que se siente como una eternidad, su teléfono suena. Es Elena. La voz de la enfermera es tensa, pero tranquila. «Señor Zúñiga, hemos huido. Verónica descubrió el plan, pero la policía la está investigando a ella por el encadenamiento. No la arrestaron, pero el escándalo la tiene inmovilizada. Estamos en una casa segura que conozco, en Barrios Altos. Venga solo. Pero tiene que prometerme una cosa. Va a escuchar a su hija, la va a ver y no va a volver a ser el hombre que dejó que esto pasara». La demanda de Elena, directa y sin reverencias ante su riqueza, lo golpea con más fuerza que cualquier amenaza legal. La casa que Elena había encontrado era una vivienda simple de un piso, con paredes descoloridas y una puerta de madera vieja, en una calle estrecha y bulliciosa. Al entrar, el contraste con la mansión de mármol es brutal, pero el aire está impregnado de algo que Agustín había olvidado: calor humano. Camila estaba sentada en un sofá cubierto con una manta tejida, bebiendo un té de hierbas que Elena le había preparado. La niña ya no parecía una prisionera. Aunque frágil, sus ojos tenían un brillo más claro, y la cadena de perro, cortada y arrojada al olvido, era solo un mal recuerdo. Al verlo, Camila no corre a abrazarlo, solo lo mira con una mezcla de curiosidad, resentimiento y una necesidad desesperada. El dolor de Camila es palpable. Los efectos del maltrato y abandono, a pesar de haber durado solo unos meses, habían dejado marcas emocionales profundas. Su voz era baja y titubeante, reflejando el trauma de haber sido silenciada y aislada. Sus movimientos eran cautelosos, con la constante expectativa de ser castigada o abandonada de nuevo. Agustín se sienta en el suelo, a cierta distancia, para no asustarla. «Camila, mi vida, perdóname», consigue decir, su voz embargada por la emoción que no pudo expresar en el ático. La niña lo mira sin comprender, con esa mirada que el abandono enseña, la dificultad para confiar en la permanencia del afecto. Elena interviene suavemente, actuando como puente emocional entre el padre y la hija. «Camila, tu padre está aquí, está muy arrepentido. ¿Quieres contarle lo que pasó?» La enfermera, que no tiene más de 30 años y lleva el cansancio en el rostro, no es una empleada, es una protectora, una madre temporal. Ella le cuenta a Agustín los detalles que la niña no puede articular, cómo Verónica le mentía sobre su padre, diciéndole que él no la quería, que estaba demasiado ocupado, que prefería sus negocios. El magnate escucha, y cada palabra es un clavo en el ataúd de su antigua vida. Entiende que su ausencia fue el arma de Verónica, su indiferencia el combustible de la crueldad. Elena había sido contratada hacía solo 2 semanas, pero inmediatamente notó el patrón. La esposa, Verónica,
siempre drogando a la niña con sedantes y manteniendo el ático como un secreto, un lugar al que solo ella tenía acceso para alimentarla. Elena, que había trabajado como voluntaria en refugios infantiles antes de estudiar enfermería, reconoció el sufrimiento y la estrategia de Verónica de inmediato: aislar a la niña para declararla mentalmente incapacitada y asegurar el control total del patrimonio en ausencia del magnate, que estaba a punto de cerrar un negocio en el extranjero y cuya vida corría peligro. La tensión entre Agustín y Camila es el silencio cargado de las cosas no dichas. La niña toma un dibujo de la mesa, un garabato de una niña triste encerrada en una jaula. Ella me dijo que la jaula era de oro, papi, porque tú la habías comprado para mí. La frase inocente destroza a Agustín. Él ve en ese dibujo la descripción perfecta de su vida. Riqueza material que aprisiona la felicidad. La burocracia, las críticas sociales y el miedo ahora son obstáculos externos, pero el verdadero muro a superar es el muro interno que él había construido alrededor de su corazón. Agustín sabe que el camino de regreso es largo. Se acerca lentamente a su hija y, en lugar de abrazarla con la falsa seguridad que solía mostrar, le extiende una mano, abierta y temblorosa, mostrando su vulnerabilidad. Camila, no sé cómo ser un buen padre. Fui un tonto. Estuve ciego. Pero quiero aprender. Por favor, ¿puedes enseñarme? Es un diálogo honesto, una confesión de su incapacidad, la primera vez en años que el magnate admite una debilidad. Camila, al ver la sinceridad en los ojos de su padre, toma su mano. La conexión se establece tenue como un hilo, pero real. La presencia de Elena es vital. Ella es el ancla, la única persona que tiene un plan coherente para sacarlos del peligro legal. Le explica a Agustín que la única forma de proteger a Camila de Verónica y la posible acusación de secuestro es buscar la custodia de emergencia y denunciar a su esposa por intento de asesinato y secuestro. El problema, señor Zúñiga, es que usted tendrá que admitir ante un juez que fue negligente, que no vio el sufrimiento de su hija. Su imagen de hombre de negocios impecable se arruinará. Agustín, el hombre que una vez valoró su reputación por encima de todo, sonríe con una amargura tranquila. Que se arruine. Lo único que me importa es Camila y que esa mujer pague por lo que hizo. La tensión se relaja un poco, pero el camino legal es incierto. Los días siguientes se convierten en una rutina inusual en la pequeña casa de Barrios Altos. Agustín se quita el traje, viste ropa sencilla prestada por Elena y aprende a ser un padre en un ambiente de pobreza material, pero rico en emociones. Observa a Elena con asombro mientras ella cuida de Camila, con una paciencia y una dedicación que él nunca conoció. Ve cómo la niña comienza a sonreír de nuevo, cómo la luz regresa a sus ojos, no por el dinero o los juguetes, sino por la presencia constante y el afecto incondicional. Agustín habla de negocios con sus abogados que trabajan a distancia, luchando contra la burocracia de los tribunales. Verónica, mientras tanto, utiliza su influencia y el dinero que él le había dado para manipular a la prensa, pintando a Agustín como un padre abusivo y a sí misma como una víctima. La prensa sensacionalista publica titulares escandalosos sobre el magnate secuestrador y la esposa atormentada. El ataque externo es feroz, pero Agustín se mantiene firme, centrado en Camila, encontrando en la lucha por su hija una fuerza que ni todo su imperio había podido darle. Una noche, mientras Camila duerme, Agustín y Elena conversan. Él le ofrece una cantidad exorbitante de dinero para que lo ayude en los próximos meses, pero ella rechaza la oferta con una calma que lo desarma. No se trata de dinero, señor Zúñiga. Se trata de justicia y de sanar a esta niña. Mi recompensa es verla comer sin miedo. Usted no entiende, ¿verdad? El dinero es solo papel, la conexión humana,
Eso sí que es oro. La mirada de Elena, limpia y honesta, lo hace sentir la vacuidad de su propia existencia. Él se da cuenta de que ella es la única persona que ve su alma detrás del traje caro. La conexión con Elena, inicialmente de necesidad, se profundiza en una admiración silenciosa. Ella es su espejo, mostrándole lo que realmente importa. Ella comparte su historia. Creció en un orfanato, sufrió abusos y luchó para estudiar enfermería, dedicando su vida a cuidar a otros. Yo sé lo que es la soledad y el miedo, señor Zúñiga. Por eso no podía dejarla sola, a Camila ni a usted. Los dos estaban encadenados, ella a la cama y usted a su orgullo y a su dinero. Sus palabras eran un bálsamo y un desafío. Agustín empieza a experimentar el mundo de Camila a través de sus ojos. Le lee cuentos. La lleva a un parque cercano, a escondidas, y ve su alegría al subir a un viejo columpio, algo que ella nunca hizo en el jardín perfectamente cuidado de la mansión. Ella le cuenta sus sueños, que eran pequeños, simples, un perro, un helado de fresa, la posibilidad de ir a la escuela. Agustín se da cuenta de que su hija no quería el dinero, solo la presencia. Los abogados confirman que el camino es difícil. Verónica está usando la negligencia pasada de Agustín y su historia de padre ausente como prueba de su incapacidad. Necesitan un testimonio sólido sobre el encadenamiento y, sobre todo, una prueba del estado mental de Verónica y sus intenciones que la hagan parecer una amenaza para Camila. Elena, con su conocimiento del sistema de salud y las declaraciones juradas, es la pieza clave para la defensa. El magnate, acostumbrado a manipular el mercado, se encuentra por primera vez indefenso ante el poder de la maldad emocional. La ansiedad y el miedo lo consumen. Una noche, Camila tiene una pesadilla y se despierta llorando. Agustín, sin pensar, la abraza fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Estoy aquí, mi amor, nunca más te dejaré sola», susurra, y por primera vez, el abrazo no es una formalidad, sino una necesidad física de curar el dolor. Camila, a pesar de su trauma, muestra una resiliencia asombrosa, una pequeña planta que crece entre las piedras. Ella comienza a enseñarle a Agustín, con sus ojos sinceros, el valor de las pequeñas cosas. La risa de un niño en la calle, el sabor de una comida casera, la belleza de un mural pintado en una pared. Ella es su maestra y él es su alumno, aprendiendo a amar. La presión de la prensa aumenta. Los paparazzi acampan cerca, buscando una foto del fugitivo. La imagen de Agustín en su Bentley, en Barrios Altos, se convierte en una sensación, un contraste entre la riqueza material y la humildad de su situación. Sus socios lo llaman preocupados por los negocios, sugiriendo que se deshaga de Verónica discretamente. Pero Agustín es ahora un hombre diferente, que se niega a pagar para silenciar la verdad. La soledad que lo había acompañado durante años desaparece. En el pequeño apartamento encuentra la familia que nunca tuvo. Elena y Camila se convierten en su centro, en el motivo por el que respira. Él ve en Elena la posibilidad de una conexión genuina, no basada en el interés, sino en la empatía y la lucha por un bien mayor. La conexión afectiva se consolida, un lazo forjado por el trauma compartido. Un día, Agustín encuentra a Camila hablando con un viejo oso de peluche. Ella le susurra: «No tengas miedo. Mi papi no es malo. Él estaba ocupado, pero ya regresó». Agustín, al escuchar esa defensa inocente y amorosa, siente que el corazón le estalla de arrepentimiento. Se da cuenta de que su hija, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza en él. Ese acto de amor incondicional sella su transformación. Si crees que una segunda oportunidad es posible incluso cuando todo parece perdido, comparte este video con un «El amor siempre gana» en los comentarios.
El día de la audiencia de custodia temporal llegó envuelto en una niebla fría sobre Lima, reflejando el nerviosismo que consumía a Agustín. El Tribunal de Familia, un edificio gris y solemne, estaba abarrotado de reporteros y curiosos, ansiosos por ver el drama del magnate. Agustín estaba tenso, vestido con un traje que le parecía una máscara. Camila, aunque preparada por Elena, sostenía la mano de su padre con una fuerza sorprendente, su pequeño cuerpo irradiando una valentía que contrastaba con su fragilidad. Elena se mantuvo a un lado. Su presencia calmada era el único ancla de Agustín en ese vendaval judicial. La tensión era insoportable, sabiendo que la decisión del juez no era solo legal, sino la sentencia de su futuro como padre. Verónica, elegante y cruel, estaba sentada al otro lado de la sala con su abogado. Había adoptado la pose de la víctima, con lágrimas calculadas en los ojos, acusando a Agustín de locura y de haber abusado emocionalmente de Camila para arruinar su reputación. Su abogado presentó documentos que demostraban la ausencia crónica de Agustín en la vida de su hija y la vasta cantidad de dinero gastado en la casa y en regalos, en un intento de probar que el magnate era un padre negligente que solo buscaba evitar el escándalo público. El pasado de Agustín se alzaba como una pared inexpugnable, y él se sentía acorralado por las consecuencias de su propia vida vacía. El testimonio de Agustín fue un momento decisivo. Su abogado le aconsejó mantener la calma y negar las acusaciones, pero él sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era su única arma. Se levantó y, en lugar de hablar a la corte, se dirigió al juez. Su voz clara y cargada de una emoción que nunca antes había permitido aflorar en público. Señoría, yo no vengo aquí a defenderme de mi esposa, vengo a confesarme de mi egoísmo. Fui un padre ausente. Fui un hombre que valoró un nuevo edificio de 22 pisos más que el abrazo de su hija de 10 años. Pagué para tener una vida de lujo, pero creé una jaula de soledad. La sala enmudeció ante la inusual franqueza del magnate. Continuó, la honestidad desarmando la armadura de su riqueza. Verónica usó mi negligencia como un arma. Ella no tenía que inventar que no la quería. Mi ausencia ya había plantado esa semilla de duda en el corazón de mi hija. Pero lo que ella hizo, encadenar a Camila en un ático, no fue por amor ni por protección. Fue por $300 millones que heredaría si mi hija era declarada incapacitada. Yo no puedo borrar mi pasado, pero puedo garantizar que el hombre que está hoy en su sala es un hombre transformado por el terror y por la misericordia de una extraña, la enfermera Elena, que arriesgó su vida por mi hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas, la prueba de que el poder del dinero no podía suprimir el dolor de la culpa. El abogado de Verónica se levantó de inmediato para interrumpir, gritando sobre la táctica teatral de Agustín. Pero fue entonces cuando Camila, que había estado observando a su padre, se movió. Se soltó de la mano de Elena y se acercó al estrado. El juez, conmovido por la determinación de la niña, permitió que hablara. Camila no miró a Verónica, solo a su padre y al juez. Señor juez, mi papá no es malo. Él estaba ciego. La señora Verónica me decía que él no me quería, y yo lo creí porque nunca estaba. Pero cuando él me vio encadenada, sus ojos estaban como los míos, llenos de miedo y tristeza. Él estaba llorando de verdad, no como la señora Verónica. La declaración de la niña fue un puñal en el corazón de la defensa de la madrastra. Camila continuó, revelando el verdadero núcleo del sufrimiento en el ático. Habló de las mentiras, el aislamiento y el miedo constante a la oscuridad. La señora Verónica me decía que la cadena era para que no me perdiera, que el mundo era peligroso, pero la verdad es que mi papá es mi mundo, y él se había perdido, no yo. La inocencia de la niña, al redefinir la pérdida, tocó la fibra sensible de todos en la sala. Agustín
De pie, sentía un nudo en la garganta, dándose cuenta de que la pureza de su hija era el catalizador de su propia redención. El silencio era total, y Verónica apretó los labios con rabia contenida, su máscara de víctima resquebrajándose. La defensa de Agustín presentó entonces el testimonio clave de Elena. La enfermera entró a la sala con una dignidad tranquila, describiendo el estado de Camila, la cadena, el olor, el abandono y la trampa de Verónica. Su testimonio era técnico, pero cargado de empatía y realismo. Ella presentó el registro de las medicinas, el historial de las llamadas de Verónica y las mentiras que le había contado sobre la salud de Camila, demostrando el patrón de control y maltrato. Elena no atacó a Verónica con rabia, sino con la frialdad de los hechos, con la autoridad de quien había arriesgado su carrera por la verdad. El abogado de Verónica, desesperado, intentó desacreditar a Elena, insinuando que ella era una oportunista, que buscaba dinero de Agustín. Enfermera, ¿el señor Zúñiga no le ofreció un trabajo bien pagado a cambio de su silencio y de este testimonio fraudulento? Elena miró al abogado con una calma absoluta. El señor Zúñiga me ofreció dinero, una cantidad grande. Yo lo rechacé. No vine aquí por dinero. Vine por mi juramento y por esta niña, porque yo también fui una niña sin voz. Mi única paga es la tranquilidad de saber que Camila estará segura. Su respuesta, firme y honesta, resonó como un trueno y destruyó la insinuación. La confrontación entre Agustín y Verónica fue breve, pero explosiva. El juez le pidió a Agustín que confirmara un detalle sobre las finanzas. Agustín, con la voz dura y sin el menor rastro de afecto pasado, miró a Verónica. Señoría, he solicitado una auditoría de todos los bienes que Verónica ha administrado en los últimos 3 años, y ya he congelado todas sus cuentas. La misma mujer que encadenó a mi hija estaba desviando dinero de mis fundaciones benéficas para pagar deudas de juego y financiar una vida de excesos. La revelación de la malversación de fondos añadió la prueba de la codicia a la de la crueldad, demostrando que todo era un plan premeditado para obtener la herencia. El juez, visiblemente afectado por el testimonio de Camila y la coherencia de Elena, llamó a un receso. Agustín aprovechó el momento para hablar con Camila, que estaba exhausta pero aliviada. «Papi, ya no te vas a ir». Agustín se arrodilló frente a ella, tomó sus 2 manos y le hizo una promesa. «Nunca más, Camila. No solo me quedo, sino que me quedo de la manera correcta. Voy a ser el padre que debí ser. Tú y Elena son mi familia, son mi única prioridad». Era una declaración de amor y una redefinición de su vida, donde los negocios eran ahora secundarios a la conexión humana. La vuelta a la sala fue rápida. El juez regresó con la decisión, su rostro serio. Primero, ordenó la detención inmediata de Verónica Zúñiga por secuestro, maltrato infantil y fraude, basándose en la prueba del encadenamiento y la malversación. La policía se llevó a la esposa, cuyos gritos de rabia y negación llenaron la sala, un espectáculo final de su desesperación y derrota. Luego, el juez dictó la sentencia de custodia. Otorgó la custodia temporal de Camila a Agustín, con una condición: el señor Zúñiga debía someterse a terapia familiar y un seguimiento riguroso por parte de servicios sociales. Y la enfermera Elena debía permanecer como tutora de apoyo y cuidadora de Camila durante al menos 1 año. «Señor Zúñiga», dijo el juez con severidad, «usted ha cometido un error monumental al ser un padre ausente, pero el amor de su hija y la valentía de la señorita Elena le han dado una segunda oportunidad. No la desperdicie. El dinero no es amor, el tiempo sí lo es». La condición del juez, que unía el destino de Agustín, Camila y Elena, fue la confirmación de su nueva realidad. Agustín no sintió el alivio por la custodia,
sino la responsabilidad abrumadora. Se acercó a Elena, cuyo rostro reflejaba el cansancio de la batalla. Elena, gracias. Gracias por salvar a mi hija y por salvarme a mí de la vida vacía que estaba llevando. Elena solo asintió, su humildad intacta. La salvamos juntos. Señor Zúñiga, ahora el trabajo de sanación comienza. El clímax no fue el juicio o la caída de Verónica, sino la declaración transformadora de Agustín y la demostración de la pureza de Camila. El magnate había renunciado públicamente a su imagen y había abrazado su vulnerabilidad. La humillación inicial en el ático se había transformado en un testimonio de redención. Agustín, al salir del tribunal con Camila y Elena, ignoró a la prensa. Sostuvo la mano de su hija y sintió el calor pequeño y real. Sabía que su vida de lujo y superficialidad había terminado. Había encontrado algo más valioso que todos sus millones, la posibilidad de ser amado y de amar verdaderamente. El gesto de Agustín fue un cambio total. Miró a Elena, cuya dedicación había sido inquebrantable, y entendió que su destino estaba ligado al de ellas. La burocracia, la lucha y el miedo habían terminado, y ahora, en ese momento de paz temporal, la conexión afectiva que había nacido en la miseria era innegable. La pequeña mano de Camila en la suya fue el símbolo de la victoria, no sobre Verónica o el sistema judicial, sino sobre su propio yo pasado. El silencio entre los tres era una promesa, un acuerdo tácito de que, a partir de ese momento, la vida se construiría sobre cimientos de verdad y afecto, y no de riqueza e intereses. La resolución de la historia comenzó no con un gran evento, sino con la venta de la mansión Zúñiga. Agustín, al regresar por última vez, caminó por los vastos salones vacíos. El eco de sus pasos resonaba en el mármol pulido, un recordatorio de los años que había pasado persiguiendo el vacío. El dinero de la venta, una suma considerable, no fue a parar a otro proyecto inmobiliario, sino a un fideicomiso para la salud y educación de Camila. Y una parte significativa se destinó a la fundación que estaba a punto de crear, un gesto concreto de su cambio. Al cerrar la puerta, no sintió pérdida, sino la liberación de una prisión dorada que había sido su vida. Era el final de su aislamiento y el comienzo de una nueva arquitectura de vida. La nueva vida se estableció en un apartamento más pequeño en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de San Isidro y de los recuerdos tóxicos. Era un lugar con mucha luz natural, una cocina abierta y un pequeño balcón con plantas, un ambiente sencillo y funcional que reflejaba la nueva sencillez de Agustín. Camila, ahora en terapia y con el apoyo constante de Elena, comenzó a florecer. Sus pesadillas disminuyeron, y su risa, antes rara y cautelosa, se hizo frecuente y contagiosa. Agustín la inscribió en una escuela pública cercana, donde ella podía interactuar con niños de todas las clases sociales, aprendiendo sobre el mundo real, algo que el internado suizo y la mansión le habían negado. Agustín no volvió a la presidencia activa de su corporación. Nombró a un director ejecutivo de confianza y se dedicó a tiempo completo a ser padre. Sus mañanas ya no estaban dedicadas a llamadas de negocios en la bolsa de valores, sino a preparar el desayuno de Camila y ayudarla con sus tareas. Era un trabajo más arduo y menos rentable que construir rascacielos, pero le daba una satisfacción que ni todos sus millones podían comprar. La transformación era visible. El magnate, antes frío y autoritario, era ahora un hombre paciente, aprendiendo el lenguaje del afecto. El cambio más inspirador fue la creación de la Fundación Camila, dedicada a rescatar a niños de la negligencia y el maltrato emocional. Agustín donó $30 millones para iniciar el proyecto, y Elena se convirtió en la directora ejecutiva, aplicando su experiencia de enfermera y su profunda empatía. La fundación no se enfocaba en la ayuda material, sino en la conexión humana, en proveer tutores,
psicólogos y refugios seguros para niños de la calle o aquellos víctimas de maltrato intrafamiliar. La moral de la historia se hizo tangible. Su sufrimiento se transformaba en el propósito de salvar a otros. La relación entre Agustín y Elena se había consolidado, dejando de lado la necesidad inicial y floreciendo en un amor genuino, basado en el respeto mutuo, los valores compartidos y el compromiso con Camila. Elena no se enamoró del magnate, sino del hombre que había renacido del dolor, un hombre que no temía ser vulnerable y que había aprendido el valor de la vida sin ostentación. La diferencia de edad, el contraste de orígenes, todo se desvaneció ante la fuerza de su conexión. Era un amor improbable y forjado en el peor momento de sus vidas, pero innegablemente real y profundo. Un año después de la fuga, Agustín formalizó la situación de Elena. No fue un gran acto público, sino un momento íntimo en el pequeño apartamento. Le pidió que se casara con él y, lo que era más importante, que aceptara ser legalmente la madre adoptiva de Camila. Camila te necesita, yo te necesito. Eres el ancla y la luz de esta familia. Quiero que la ley reconozca lo que el corazón ya sabe, que somos una familia, Elena. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó la propuesta. Camila, que espiaba desde la puerta de la cocina, corrió a abrazarlos, sellando el pacto con una alegría auténtica, sin adornos de riqueza. El desfecho inspirador se cimentó con la reconciliación familiar. Agustín, con la ayuda de Elena, se puso en contacto con la familia de su difunta primera esposa, a quienes había alejado por su obsesión por el trabajo. Explicó su dolor, su ceguera y su redención. La familia, viendo el cambio real en Agustín y el bienestar de Camila, lo perdonó. La niña recuperó la conexión con sus abuelos maternos y primos, tejiendo de nuevo los lazos de un árbol familiar que él había dejado morir. Epílogo. 6 años después, Agustín tiene 60 años, pero parece más joven, con una vitalidad renovada. Está sentado en un parque, observando a Camila, que ahora tiene 16 años, alta y hermosa, jugando un partido de baloncesto. Ya no lleva el traje de lana fría, sino ropa casual y cómoda. La Fundación Camila ha crecido, operando 10 centros de apoyo en todo Perú y expandiéndose a Ecuador. Agustín utiliza su influencia y sus contactos para recaudar fondos, ya no para sus negocios, sino para salvar vidas, haciendo del dolor de su pasado un faro de esperanza. Camila, por su parte, es una adolescente fuerte y empática. Es una joven brillante que planea estudiar medicina y trabajar con la fundación. Su trauma se había convertido en su fuerza, dándole una visión del sufrimiento humano que la hacía extraordinariamente sensible. Ella y su padre comparten un vínculo inquebrantable, lleno de confianza y respeto mutuo. Elena, ahora con 37 años, es una líder reconocida. Su matrimonio con Agustín es una asociación de iguales, donde el afecto y el propósito se entrelazan. Enseña a Agustín a vivir el momento, a disfrutar de las cosas sencillas, mientras él le enseña a utilizar sus habilidades de gestión para hacer crecer la fundación y ayudar a más niños. Juntos han construido una vida basada en la ayuda al prójimo. La historia de Agustín Zúñiga se convirtió en un mito moderno. El magnate que lo perdió todo para ganarlo todo. El hombre que descubrió que su mayor riqueza no estaba en sus propiedades, sino en la pequeña familia que había construido a partir de los escombros de su propia ceguera. La moral de la historia resuena. Solo cuando vacías tus manos de la riqueza material y las abres para dar y recibir afecto, puedes encontrar la verdadera plenitud. El ciclo se había cerrado. Agustín, el hombre que creía en el dinero, ahora cree en las personas. En una cena familiar, Camila le dice a su padre y a Elena: «Gracias por enseñarme que el amor no es una cosa de ricos o de pobres, es solo una cosa de valientes».
Su sonrisa, radiante y libre de la sombra del ático, fue el desfecho más hermoso. Si te emocionó esta transformación y crees en el poder de las segundas oportunidades, deja la verdadera riqueza es el afecto en los comentarios.